Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por acompañarnos una vez más. Así las cosas, hablamos de responsabilidad médica, esa esfera de obligación que tienen las y los médicos de remediar las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios o involuntarios cometidos en el ejercicio de su profesión. A diario, los galenos se enfrentan a momentos cruciales donde deben tomar decisiones trascendentales, incluso en situaciones de emergencia. La vida o la muerte de una persona está en sus manos. En este conflicto no solo entran pacientes y médicos, también el Estado. Nos referimos a los estamentos que vigilan la salud pública y privada, quienes deben regular el acceso, equidad y calidad de la salud mediante normas, mecanismos de control, seguimiento, evaluación y monitoreo para el bienestar de la población. Cuando se evidencia negligencia, incumplimiento, irresponsabilidad, entran todo en el sistema jurídico, las leyes, reglamentos. Ahí están los abogados, tribunales, jueces y sí, muchos casos llegan a la prensa, no todos, algunos. Hemos tenido muchas denuncias, investigaciones, sanciones, pero hay gente que sigue ejerciendo. Estos días hemos sabido bastante sobre Pamela y Serena Stephanie, dos hermanas que se encuentran privadas de libertad por incurrir en mala praxis y poner a disposición de la ciudadanía servicios para los cuales no están acreditadas. Así las cosas, hoy les mostramos desde el punto de vista médico y legal información útil sobre estos casos y cómo prevenirlos. Hablemos de ese derecho de consentimiento informado, que eso tanto se comenta por los especialistas y precisamente no estamos prestando la atención que deberíamos. Hablemos de responsabilidad médica en República Dominicana. La responsabilidad por mala práctica médica es tan antigua como el ejercicio de esta profesión. Así, en Mesopotamia se exigió formalmente responsabilidad al médico por los errores cometidos en el ejercicio profesional. Esto a través del Código de Hammurabi, 2400 a.C., ordenaba castigar severamente cuando se erraba en el tratamiento realizado a un paciente. Posteriormente, en el año 150 y 200 después de Cristo, el derecho romano comienza a resolver las obligaciones derivadas de la responsabilidad de los galenos. De los primeros casos de responsabilidad médica del cual se tiene registro ocurrió en América, en la ciudad de Córdoba, Argentina, el 26 de julio de 1598. Cuando el comerciante español Pedro Sánchez se presentó ante el gobernador de la ciudad, Antonio de Aguilar, para denunciar que el médico Asensio Teles había tratado a 9 de sus esclavos, de los cuales 5 habían fallecido. Valenzuela exigió la indemnización por la muerte de cada esclavo debido a la mala praxis del médico, quien en lugar de darles calor como necesitaba su patología, prescribió que les dieran frío y que les hicieran 2 sangrías por día, cuando en realidad esto nunca debió ocurrir. Avanzamos hasta la actualidad, donde vemos que la responsabilidad civil de los médicos y centros de salud se ha desarrollado debido a los bienes jurídicos que pueden verse afectados, entre los que se encuentra el bien más preciado del hombre y de la mujer, la vida. Solo en Uruguay, entre 2005 y 2016, se notificaron más de 447 denuncias por mala praxis, de las cuales 37 culminaron en inhabilitación del médico. En México, hace pocos años, se han presentado más de 1.775 demandas en todo el territorio nacional. En el caso de Perú, las cifras se elevan a 1.457 denuncias entre 2005 y 2010. En el 2000, la doctora Barbara Starfield publicó un estudio que reveló que los médicos, o mala práctica de estos, eran la tercera causa principal de muerte en los Estados Unidos, al acabar con la vida de un estimado de 225,000 pacientes cada año. Datos más actuales apuntan que las negligencias médicas les quitan la vida a unos 250,000 habitantes en los Estados Unidos anualmente, lo que confirma que la medicina moderna continúa siendo la tercera causa principal de muerte en los Estados Unidos. En República Dominicana, solo en 2013 se recibieron un total de 140 denuncias contra profesionales de la salud, siendo la falta de consentimiento informado el detonante en la mayoría de los casos litigiosos. Hoy conversamos sobre la evolución de la responsabilidad civil médica, sus causas principales, el proceso ante las autoridades competentes, instituciones, ministerio, tribunales y participación de los medios de comunicación ante las denuncias de la mala práctica médica.
De antemano decirles que yo sé y estoy muy consciente, la producción de Así las Cosas sabe que este es un tema que da para 4, 5, 7 emisiones. Vamos a tratar de sacar el mejor provecho a estos minutos, a esta hora de contenido, porque hablar de responsabilidad médica es vital, no solo para ustedes ciudadanos, para nosotros los medios de comunicación, para los profesionales del sector de la salud y por qué no de la justicia en República Dominicana, y con ello los operadores, los abogados que están con nosotros, especialistas en distintas áreas que nos honran en esta mesa. Presentamos al licenciado Gilberto Objío, quien es abogado experto en Derecho Médico y fundador de la firma Medical Law, primera oficina de abogados especializada en Derecho Médico en nuestro país. Y está conmigo el licenciado Edison Joel Peña, abogado penalista y docente de Derecho Penal. Empezamos con usted, licenciado Objío, porque la gente debe conocer de qué estamos hablando cuando mencionamos responsabilidad médica y responsabilidad del paciente, el usuario, el consumidor, el cliente, o cuáles términos no quiera la gente emplear. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a este programa, muchas gracias al colega que nos acompaña y con quien vamos a compartir. Responsabilidad médica, en síntesis, es la responsabilidad en que pueden incurrir los prestadores de servicios de salud respecto a los usuarios de los servicios que son dispendiados. Es decir, el médico, si comete un error o comete un daño respecto de un paciente y ese daño tiene los 3 elementos de la responsabilidad civil, puede generar una condena. Pero el centro médico, no el médico, sino el centro médico también puede incurrir en responsabilidad. ¿Público o privado? Público o privado. El proveedor de servicios o de equipos médicos puede incurrir frente al centro médico en responsabilidad por equipo defectuoso y frente a los pacientes también. El proveedor de insumos sanitarios como medicamentos, hemoderivados, equipos quirúrgicos, también puede incurrir en responsabilidad. Obviamente hay que accionar en justicia, hay todo un procedimiento, el juez evaluará las pruebas, pero ¿cuándo se exime de la responsabilidad al centro, al médico, al equipo? Bueno, cuando un juez determina... A mí me gusta hablarle al ciudadano también, ¿eh? Bueno, un centro médico no será responsable toda vez que un juez determine que no ha cometido ninguna falta o que la acción, el daño que ha acontecido es de aquellos que son propios del ejercicio correcto de la medicina. Es decir, es una iatrogenia, es decir, es una consecuencia impredecible del acto quirúrgico que no depende de la buena o mala ejecución del acto per se, o es aquello que se conoce, pueden ser producidos, pero han sido previamente consentidos a través de un consentimiento informado. Entonces, el centro médico no será condenable, no será condenado cuando el juez pueda ver que o no ha ocurrido un daño o no ha ocurrido una falta. O entre el daño y la falta no hay un vínculo de causalidad que permita al juez determinar que la falta fue lo que causó el daño, porque el daño puede ser una iatrogenia, recordemos, que es una consecuencia inesperada de un acto quirúrgico. Bueno, ya ahí tendríamos que ir a una profundidad, pero puede ser pecuniario, puede ser penal. Me dicen... Puede ser administrativo también. Administrativo. Ustedes me corregirán que generalmente la gente tiende a irse por una demanda de daños y perjuicio, el tema del dinerito, buscamos la cárcel o no. ¿Cuándo entra el aspecto penal? O sea, es muy común en República Dominicana. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué pudiera el médico, la clínica o el centro tener, ¿no?, como responsabilidad penal? Sí, fíjate, en materia de derecho penal, la responsabilidad médica es muy importante. La gente acude a ella porque por lo general cuando se presenta una muerte, por ejemplo, la gente entiende que lo que busca es justicia en principio y procurar el castigo para el médico o las personas que intervinieron en el proceso que al final originó la muerte. Entonces la gente acude a la materia penal precisamente porque busca en principio un castigo. La primera reacción de la gente es: tú me has hecho un daño, yo necesito que tú lo pagues conforme lo establece el derecho, y el derecho penal evidentemente es el derecho sancionador por excelencia. Pero la conducta que realizan los médicos no necesariamente tienen que ser penal. Puede ser civil, de responsabilidad civil, de responsabilidad administrativa y de responsabilidad penal, y puede también que concurran todas las responsabilidades en un mismo acto. En definitiva, el derecho penal lo que le importa es la conducta que esté tipificada en la ley. Es decir, la ley selecciona las conductas, como es todo en materia penal, claro. Es una selección que hace el legislador y dice: estas son las conductas a las que yo voy a castigar si se cometen tales o cuales, bajo tales o cuales circunstancias. Entonces, una conducta es probable que tenga las 3 responsabilidades: administrativa, sobre todo para aquellos que trabajan en hospitales públicos; civil, para todo el que interviene, como ya el doctor Objío le ha manifestado; y penal para aquellos que han cometido el hecho que inevitablemente ocasionó el daño que el legislador pretende evitar, o el bien jurídico que el legislador pretende proteger. Entonces, en definitiva, eso es lo que se procura
con la responsabilidad del médico en materia penal, y por eso la gente acude inmediatamente al derecho penal buscando no solamente daños y perjuicios, sino también buscando un resarcimiento en función del daño que entiende que le ha ocasionado el médico y que la sociedad debe colaborarle a ser resarcido. Delito y crimen. Escuchamos mucho en el argot popular. Ese es un delincuente o ese es un criminal o esa práctica criminal. Vamos a definir eso para establecer las diferencias. Sí, si se comprueba que al margen de la intención a la que se le desconoce al médico o en principio no se le retiene, si se procura, si se investiga que el médico sí tuvo una intención, que participó de manera dolosa y el delito ya no es culposo sino doloso, pues evidentemente estaríamos frente a un crimen en este caso. Pero en principio la conducta, según la sanción del Código Penal, en el artículo 319, en virtud del tipo de pena que impone, solamente es hasta los 2 años de prisión, por lo que incurre evidentemente en un delito culposo. Que a veces nos pudiera parecer poco, pero de eso hablaremos pero mira, adelante. en la Ley General de Salud, Tatiana, el artículo 156 te da un catálogo de crímenes, por ejemplo. El tema de los órganos, el tema de la infección culposa de VIH, el tema de la simulación, el intrusismo médico, el tema de... Hay todo un catálogo. Lo que sucede, tal como dice el colega penalista, el señor Peña, es precisamente cuál es la conducta, qué tanto daño a la sociedad genera la conducta. Entonces, desde el 153 en adelante de la Ley General de Salud, hay todo un catálogo de delitos y de crímenes. Bueno, ahí hay que verlo. También tenemos que hablar de obligación de medios, de resultados, de hacer o no hacer, porque estamos en materia civil. Y yo creo que la gente tiene que conocer hasta dónde se supone que deba ser el profesional de la salud. Está contenido en la ley preservar la vida y todo eso que se escucha y se lee maravilloso, pero a veces no se hace porque no se tienen los recursos económicos o técnicos o humanos inclusive. Vamos a hablar un poquito de eso, mijo. Bueno, mira, la sentencia 332 del 6 de mayo del 2015 de la Suprema Corte de Justicia estableció un nuevo patrón de análisis de la conducta de las obligaciones del acto quirúrgico. Y nos dice que en derecho médico las obligaciones no son de medios o de resultados per se, sino que tienen que ver con la predictibilidad del resultado a adquirir, esto se oye complejo, por el deudor de la obligación. Es decir, si en todos los casos en que yo hago un análisis de sangre, la sangre tipificada me va a dar el tipo correcto de sangre, es decir, A, B, B positivo, negativo, esa obligación es de resultado. Si es una obligación que se deriva del derecho al consumo, como proveer una prótesis, proveer sangre, proveer anestesia, proveer medicamentos, es una obligación de resultado. Pero si es una obligación, como por ejemplo la obligación de suturar bien una arteria que fue objeto de una intervención durante un acto quirúrgico, esa obligación puede ser de medios, dependiendo de la complicación particular de la arteria operada, o si habían equipos suficientes para clampear las arterias, manejarla. Entonces ahí entra un concepto que se llama lex artis ad hoc, que es la ley del arte, o sea, el acto quirúrgico, el acto conocido del lugar donde se produce, porque tampoco la obligación de resultado puede variar por las especificaciones técnicas que se tengan a disposición en el lugar donde se está haciendo el evento. No puede variar. Puede variar. Ah, puede variar. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una operación de corazón abierto en un paraje de Barahona que hacerle sedima en el edificio. Supuesto. Entonces, esas obligaciones van a variar según la condición del acto, porque es un hecho jurídico lo que se está analizando. Es un hecho jurídico que se responde a obligaciones contraídas. Entonces, vamos a decir, la obligación contraída de realizar el acto quirúrgico en el hecho de estar en este quirófano particular puede o no ser de resultado. Ahora, eso es muy interesante para los abogados, pero la gente quiere saber. Entonces, ¿a qué tengo derecho? Bueno, usted tiene derecho, si recibió un daño, que se someta a un juez a averiguar si usted ha recibido un daño antijurídico, un daño ilegítimo, un daño que puede ser resarcido. Ok, a mí me interesa retomar un poco lo que decía el licenciado Edison Joel Peña cuando mencionaba que la mayoría de gente busca lo penal. Sin embargo, yo pensaba que se iban por la vía civil. O sea, resarcir. Ahí podemos tener un conflicto. Vamos a ver qué está pasando en el mercado. Cuéntenme por qué. Según las estadísticas que yo manejo particularmente, hay más preeminencia en el derecho civil de los procesos médicos que los procesos penales. Y se da a situación de que hay más actos causantes de daños que no son tipificables en derecho penal que aquellos que son tipificables. Entonces tú puedes reclamar ante la jurisdicción civil los daños que te producen las infecciones, los daños que te produce un diagnóstico equivocado, un tratamiento no ideal,
Pero en derecho penal tú puedes ir si tú vas por golpe, herida involuntaria, homicidio involuntario, muerte, etcétera, etcétera. Entonces, en derecho civil tú puedes reclamar, bueno, mi hijo sufrió un problema, un accidente al nacer porque el ginecobstetra o el neonatólogo no tomaron las precauciones debidas. Me interesa también tocar algo que se mencionó antes de esta conversación pública, y es que, bueno, lo que tenemos, el Ministerio de Salud Pública y los encargados o especialistas para realizar el peritaje y demás. ¿Cómo estamos realmente haciendo un análisis consciente, sincero, en República Dominicana en esta materia? ¿Le podemos confiar esa investigación? ¿El ciudadano puede entender que su caso será investigado a profundidad? ¿O todavía estamos caminando ahí? Sí. Fíjate, lo que sucede es que el ciudadano tiene como alternativa exclusivamente los medios que la sociedad le prevé. Lo prevé. Entonces, en consecuencia, Salud Pública es la institución que por excelencia los abogados nos interesa acudir a los fines de que haga una investigación, una auditoría médica, por ejemplo, suficientemente creíble, porque, como decía el doctor Objío fuera de cámara, en ocasiones confiarle al colegio médico que haga este trabajo es como poner la iglesia en manos de Lutero, o sea, es como tratar de que te juzguen la misma persona a quien tú estás cuestionando. No siempre pasa, el colegio médico tiene criterio de responsabilidad ética, pero nosotros los abogados estamos más confiados cuando lo hace el Ministerio de Salud, este tipo de peritajes que se hacen a propósito de un caso con la intención de procurar obtener el resultado real que colabore con este expediente, en el caso de los abogados. Es decir, nosotros procuramos siempre tener el resultado más objetivo posible y evitar que los médicos sean ellos mismos que se juzguen en cuanto a su conducta. Pero eso siempre será inevitable, porque ¿quién conocerá más que otro médico si un médico cometió o no en el ejercicio de sus funciones una torpeza, negligencia o falta? Nadie más podría hacerlo que no sea otro médico. En consecuencia, es tratar de procurar el camino más ético, más correcto, que nos pueda arrojar un resultado más objetivo. Pero en general, cuando hay un muerto, cuando una persona fallece, hay un caso penal y normalmente hay un resultado que, yo reitero, se ha avanzado mucho en clasificar las responsabilidades, pero como quiera, la justicia dominicana sanciona a aquella persona que ha cometido la falta. Me gustaría saber quizás un poco más en detalle también en materia civil. Decíamos antes de empezar la conversación, Objío, que la gente entendería que se trata de un tema estético por la... ¿Pudiéramos utilizar el populismo penal también? Sí, en claro. estos casos de que van a los medios y se hacen Claro. investigación y todo, a veces con razón, otras veces sin razón. Pero en materia civil, ¿se sabe en qué áreas son más frecuentes las demandas? Oh, sí. Vamos a ver. Principalmente las áreas estéticas vinculadas a las infecciones nosocomiales, las áreas ginecobstétricas vinculadas al parto y las cesáreas, especialmente el diagnóstico erróneo que produce la intervención de la cesárea, porque aquí hay un abuso con el tema de la cesárea. Y Sí. ese abuso del tema de la cesárea produce que haya un alto índice de niños que vienen al mundo con problemas pulmonares. Entonces también tú tienes los temas de traumatología y los temas ortopédicos. Son temas que abundan en el derecho de la responsabilidad civil médica. Obviamente, en el derecho también, y ahí quizás pueda aportarle al público en general, en el derecho penal también se conocen elementos que pueden estar vinculados con todos estos caracteres, Claro. porque en el derecho penal se puede pedir condenaciones civiles Claro, también. claro. Te vas por un lado, luego terminas ese proceso y luego te vas por la otra, por el otro tribunal, ¿no? Sería Sí, correcto. el procedimiento. Pero el detalle es que los cirujanos estéticos son los que tienen que tener más previsión, porque tienen la particularidad de que operan personas sanas. Todos los demás operan personas que tienen algún problema. Hay un riesgo mayor. Exacto, diría. entonces si usted opera a una persona sana, esa persona cuando sale no se siente bien, inmediatamente va a detectar que la causa de su daño provino de la operación. Pero una gente que estaba en urgencia porque vino de un choque de un vehículo, tiene una traumatología y le amputaron una pierna, muchas veces no puede distinguir si la pierna fue amputada correcta o no correctamente. Claro, bastante complejo. Nos vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso recibimos a nuestros invitados que van a hablar desde el sector médico para luego hacer las conclusiones con todos ellos y ella. Tengo una mujer aquí en la mesa. Así que después de la publicidad empezamos esa conversación del sector médico. De regreso en Así las Cosas, un panel de primer orden, qué emoción, qué alegría, esta responsabilidad que llevamos cada semana y bueno,
ella y él, con la responsabilidad que tienen también todos los días en su sector, vienen a aportar muchísimo más a esta discusión sobre responsabilidad médica. Presentamos a la doctora Dalin Olivo, médico y abogada, es experta en Derecho Médico Sanitario, además preside la Fundación de Derecho Médico y Medicina Legal, Fundemel, así como la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico, ASOLADEME. De igual forma nos acompaña el doctor Sócrates Castillo, quien es médico psiquiatra, experto en adicciones, director del Centro de Atención Psicológica Integral y Asociados en Salud Mental, CAPSIAN, y coordinador del Instituto Nacional de Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, INCAR. Bienvenida, bienvenido. Antes de hacer mis preguntas, si tienen contestación, ideas para hacer más extensas esas respuestas que dieron los abogados en sus áreas. En principio, nosotros podemos decirle que el médico en ningún momento, ni el mismo paciente, va o tiene la intención de producir el daño. Porque el objetivo del médico es precisamente el enfermo, la salud, la vida. Todo lo que salga de ahí ya no es competencia de su ejercicio profesional. Entonces, plantearnos que todo lo que se produce un daño es porque el médico tiene responsabilidad, eso es totalmente absurdo. Claro. Esto no quiere decir que no se produzcan, se producen, pero no en la magnitud y en la dimensión que estamos planteando. Toda vez que cuando hablamos de responsabilidad profesional médica, como su nombre lo dice, solamente se está circunscribiendo al ejercicio del médico como profesional. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad profesional médico-sanitaria, entonces estamos englobando a todo el sistema de salud, que no es el caso de lo que estaban tratando los colegas anteriores. Que lo compone, dígame doctora, para que la gente... Bueno, lo componen los actores del sistema de salud. ¿Cuáles son? Número uno, el regulador, que es salud pública. Regulador y dueño de las empresas o de los espacios donde el médico va a ejercer. El médico tiene el compromiso de asistencia al paciente, pero ¿dónde le da la asistencia? En el ámbito, no vamos a las clínicas, vamos en el ámbito que el salud pública ha determinado que el médico le dé. Sea público o privado, sea público o privado, aquí no hay diferencia. Aquí, gracias a Dios, tenemos un sistema que no se hace discriminación en servicio privado ni en servicio público como existe en la Argentina y en muchos países donde se hace un enfoque de lo público y lo privado. Aquí no. ¿Se ve de igual forma por el cumplimiento de la norma? ¿Se está vigilante de igual forma en el sector público y privado? Le pregunto porque la gente pudiera entender que no. Esa pregunta, la primera que tenía que contestársela es el Ministerio de Salud Pública. Desde su percepción. Desde mi percepción jamás puede haber regulación porque de hecho se producen problemas en el sector de salud. Entonces, si se están produciendo problemas, esto quiere decir que el ministerio no está haciendo un seguimiento, que no se le puede llevar al médico. ¿Qué ha pasado con el Colegio Médico Dominicano frente a las denuncias, a las demandas, a las situaciones que han enfrentado muchos de sus especialistas? ¿Cuál ha sido el acompañamiento técnico, legal, de compañeros? Déjeme decirle, licenciada. Cuénteme. Que el Colegio Médico, yo no soy la presidenta del Colegio Médico. Yo soy la presidenta ahora mismo de la Comisión Central Electoral del Colegio Médico. Por consiguiente, a nombre del Colegio Médico puede hablar nuestro presidente, que es el doctor Wilson Roa. Quiero que quede eso claro. Perfecto. Vamos a hablar en términos de lo que es el tema de las demandas y de las responsabilidades del médico. Nosotros, en el Colegio Médico, tiene que desempeñar su función. ¿Cuál es su función? Asesorar, acompañar al médico que es sujeto de una demanda, pero no más allá de esa competencia, porque al final, ¿quién va a decidir? El Estado, a través de su órgano regulador, claro, que es la justicia. Por supuesto. De manera que el Colegio Médico no puede interferir desde el mismo momento que un caso se judicializa, o sea, que va a la justicia, que un ciudadano pone una querella o pone una demanda en daños y perjuicios, como sea, el Colegio Médico lo único que puede hacer es acompañar a ese médico en su defensa y cuando el Estado le requiere el peritaje, que era de lo que estaban hablando los colegas acá, entonces el Colegio Médico no es que quiere, es que está en la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque en virtud de la ley 68-03, el Colegio Médico es un ente de derecho público-privado, asesor del Estado en materia de salud, y la justicia
es un órgano del Estado, porque son 3 poderes. Claro. Entonces, si la justicia le solicita al colegio médico que le aporte una terna, no es ni siquiera un perito, los jueces solicitan una terna de 3 peritos para que el juez que está conociendo el caso decida de esos 3 cuál va a coger. De manera que venir a plantear que los peritos van a irse a favor del médico porque el médico es del colegio médico, eso carece de toda falsedad. En el entendido de que el propio código establece que para juzgar, por ejemplo, si se está juzgando o se está acusando a un pediatra, ¿cuál va a ser el perito que va a dar la opinión? Otro pediatra. Otro pediatra no está obligado a hacerlo, porque ese es el que conoce y así lo establece el código. Entonces, ¿quién va a valorar si ese perito es o no objetivo? El juez. Porque el perito está obligado a tener lo que se llama imparcialidad y la objetividad. Si sale de eso y el tribunal determina que está parcializado o está hablando mentira, entonces cae en lo que se llama el perjurio, que es sancionado con pena privativa de libertad. ¿Y qué tanto acude el ciudadano al Colegio Médico Dominicano en busca de orientación, de apoyo? Precisamente de eso, eso es bueno que no lo digan. Nosotros tenemos, al igual que en el Colegio de Abogados, nosotros en ambas partes tenemos lo que se llama un tribunal disciplinario y una comisión de ética. En el Colegio Médico es raro, pero raro, que vaya un ciudadano a plantear una problemática de este sentido. Sin embargo, en el Colegio de Abogados van todos los días. O sea, no van al Colegio Médico Dominicano, pero sí acuden entonces a directamente su abogado al tribunal. profesional. Exactamente. Entonces ahí estamos nosotros. ¿Pero por qué? Porque déjeme decirle, precisamente creo que por desconocimiento, pero ahí entramos nosotros también como abogados a hacer un ejercicio ético, porque si el médico produce o es sujeto de responsabilidad, el abogado también. Nosotros como abogados, y de hecho en mi oficina privada, van cada rato abogados y clientes a buscar asesoría. Y yo le digo, veo el caso, y le digo, no, eso no procede por esto, por esto y por esto. Y si procede, le digo, sí, mira, procede por esto, por esto y por esto. Si pudiéramos determinar quizás las debilidades más importantes del sector para hacer un mea culpa y decirnos entre todos y todas, fíjate, nosotros los médicos y médicas debemos trabajar para fortalecer tal cosa y que no hayan tantas demandas, no hayan lesiones permanentes, no haya muertes, no haya dejadez, negligencia. ¿Qué sería lo más importante? En mi experiencia, yo le puedo decir... De muchos años, digamos. No tanto, pero en mi experiencia yo le puedo decir la comunicación. Comunicación entre el sector. Sí, sí, y hasta con el mismo paciente. Okay. Decirle a lo que se tiene. Sí, porque hay algo que el pueblo desconoce y los abogados también desconocemos, que la medicina, si bien es cierto que es un arte, también es una ciencia, pero es una ciencia social, psicológica, biológica, ambiental, es de todo, pero sobre todo extremadamente compleja. Entonces, que siempre va a estar sometida a riesgo. Claro. Porque no es exacta. Al no ser una ciencia exacta como la matemática, y cada individuo tiene un genoma y un código totalmente diferente, culturalmente por regiones podemos tener, étnicamente podemos tener, pero individualización del paciente que responde, o sea, una misma patología tiene comportamiento diferente en cada individuo. Para eso se estudia, se faculta, se practica. Pero llega un momento, o no llega un momento, siempre ha existido lo que se llama el área terapéutica, a lo cual el médico no está obligado. El médico tiene una obligación de prudencia y de diligencia. Obligación, o sea, que tiene que cumplir con todos los medios para que el evento no se produzca. Claro. Pero tampoco... A veces el fatal evento. Quiero decirle una cosa, la muerte no se previene. Cuando la muerte llegó, llegó. Bueno. Ahora bien. No vamos a entrar en esa materia, porque imagínense, la gente está, ¿cómo así? Mire, yo tengo que hablar con usted, doctor, de muchas cosas, porque prevenir una situación emocional, una situación psiquiátrica es muchísimo más difícil todavía. Y yo apuntaba al elemento cultural, porque está en la ley, a propósito que no lo dijimos en el pasado segmento, la obligación de atender a la gente en urgencia, sin distinción, sin discriminación. Aquí hemos hablado en este espacio
Cuando viene una persona de la comunidad LGTBI o una persona de ascendencia haitiana o una mujer con un aborto incompleto, son otros temas, pero desde la psiquiatría, me decía usted, son la especialidad que menos demandas han tenido en República Dominicana. ¿Cómo se lleva todo esto en la salud mental? A nivel mundial, los médicos menos demandados somos los psiquiatras, porque los psiquiatras somos cuidadosos. En primer lugar, trabajamos con protocolos. Somos los únicos profesionales de la medicina que trabajamos con un manual estadístico que se llama el DSM-5, que salió en el 2014. ¿Los únicos? Sí, ningún médico trabaja, no tienen hacemos un diagnóstico por manual. Por ejemplo, la esquizofrenia tiene su código, la bipolaridad tiene su código. O sea, tenemos esa ventaja de que cuando hacemos un diagnóstico, si yo le pongo aquí, por ejemplo, 319, por ejemplo, que es esquizofrenia, en China, el chino, aunque no sepa español, sabe que 319 es esquizofrenia, en primer lugar. Segundo lugar, porque conocer la psiquis del paciente es importante. Nosotros tenemos esa ventaja y sobre todo que somos los médicos que mejor fomentamos lo que decía la doctora ahorita, la empatía, es decir, ponerse en lugar del otro. Cuando usted llega en busca de salud a una institución y encuentra con que la persona que le va a proveer salud tuvo un desliz en su casa y viene con un truño, como dicen, y viene a hablarle mal y le dice, por ejemplo, a usted le quedan 3 meses de vida, como el caso oncológico, el paciente se dice, pero ven acá, ¿y qué fue? O le da una receta y no le habla. Entonces nosotros tenemos esa ventaja de que fomentamos la empatía y tenemos cuidado sobre todo de lo que hablamos y de lo que se llama las vacunas contra que yo he llamado la vacuna contra las demandas, que es la medicina defensiva. La doctora ahorita mencionó el consentimiento informado. Yo soy presidente del comité de bioética de mi hospital. El consentimiento informado nace después que usted le explica detalladamente al paciente. La primera forma de psicoterapia, decía Freud, es psicoeducación. Oral y escrito, ¿no? Sí. Para que haya... Sí, en Estados Unidos, donde yo me formé, usted cuando prescribe, no solamente tiene que prescribir, imprime lo que prescribe, se lo explica al paciente, él le firma y usted guarda su copia. Y al paciente psiquiátrico, a su familia. Cualquier tipo de paciente debidamente psicoeducado. Entonces, es muy difícil cuando usted hace empatía con un paciente y los familiares, que esa persona, y usted lo trata bien, y usted está localizable. Por supuesto. Todo el tiempo. ¿Ha pasado en República Dominicana o casos de la región latinoamericana o estadounidense que usted conozca que el psiquiatra haya tenido responsabilidad civil o penal por una mala práctica, una negligencia? Penal no. En Estados Unidos lo penal, cuando yo vine aquí, yo vine a hacer... Una persona, por ejemplo, que esté en un periodo X, como le planteaba, tratándose con un psiquiatra y se hace daño o le hace daño a otras personas. Correcto. El handicap del psiquiatra para demanda es el suicidio. Pero hay un tema también de secreto profesional, correcto, de si esa persona ha confesado a su psiquiatra que cometió un crimen, que mató a su esposa y a sus hijos, todavía se está buscando... El secreto profesional y la negación de servicio para ustedes, los también. psiquiatras. La negación de servicio. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no lo voy a atender, y la persona muere. Pero, por ejemplo... o lo llama, estoy a punto de hay cometer algunos tal médicos, cosa, por ejemplo, que se promueven como especialistas. Yo soy especialista en adicciones, por ejemplo. Especialistas en adicciones, sin embargo, no tienen el entrenamiento. Se van a desintoxicar a un paciente a una clínica, digamos de alcohol o de heroína o derivado, el paciente fallece por una complicación y no quieren que lo demanden. Bueno, pero yo no puedo tratar, si yo no soy cardiólogo, tratar una arritmia cardíaca, poner un marcapaso, aunque yo sé hacerlo como internista, pero no estoy funcionando allí como tal. Entonces, esos aspectos también entran dentro de las demandas. ¿Qué pasa con las prescripciones que pudiera o no necesitar un paciente? ¿Han tenido casos en República Dominicana? Bueno, otra de las maneras de evitar las demandas es evitar la polifarmacia. El síndrome del cartuchazo. Un cartucho, usted lo tira y donde quiera que va la munición y agarra. O sea, a veces usted ve una receta y dice, pero aquí hay 10 medicinas, hay 8. Entonces, ¿cuál es? Todas las medicinas, todas las drogas dan efectos secundarios, hasta el agua intoxica. Entonces, usted tiene que ir, a nosotros nos enseñaban en Estados Unidos, recete lo básico, comience bajito, a baja dosis y vaya gradualmente para ir monitoreando efectos secundarios y cuando llegue a lo efectivo, deténgase ahí. Usted tiene que explicarle al paciente, por ejemplo, si usted le está dando un medicamento que usamos nosotros, que es la clozapina, un psicótico buenísimo, tiene que decirle, hay que hacerle un hemograma semanal por los primeros 6 meses y después cada 15 días hasta que complete un año, porque se baja los glóbulos blancos y usted puede morir.
Le hago esa pregunta, doctor, porque mucha gente, y digo mucha gente, hasta películas, documentales, estudios que se han llevado de casos de la vida real, donde supuestamente por un mal procedimiento psiquiátrico la persona termina más loco de lo que entró. Ese es el argot popular. O sea, en República Dominicana ya no tenemos eso, lo hemos tenido, lo ha visto con colegas, o sea, ¿qué cuidados debe tener la gente? Porque, óigame, malos abogados, malos médicos, malos comunicadores tenemos, malos psiquiatras deben haber por ahí también. Entonces, no sé, quizás un poco de alerta a la población en ese sentido, bueno, para que no venga la demanda después. Lo que pasa es que aquí no se estila las evaluaciones psicológicas o psiquiátricas cuando, por ejemplo, usted va no, la gente dice, yo no estoy loco, yo no necesito pero usted eso. va, por ejemplo, a contratar una nana para su niño. Usted tiene que saber si esa persona, si es un psicópata o una psicópata, si es un asesino en serie, si es un pedófilo. Entonces, eso amerita un peritaje médico-psiquiátrico. Aquí no. Aquí ahí andan personas manejando epilépticos, esquizofrénicos sin tratamiento, bipolares mánicos. O sea, una barbaridad. Entonces, le voy a poner un ejemplo, las armas de fuego. Las armas de fuego. Usted va allí y dice, bueno, vamos a sacar el permiso del arma de fuego. Un polígono. Mira, aquí se tira, pam, y tira ahí, y por 600 pesos ahí se firma que usted es normal. Oye, yo no firmo ni nunca he firmado un permiso para arma de fuego, a mí quedarme 3 meses. A mí quedarme 3 meses para yo ver para evaluar a esa persona. Si tú eres psíquicamente competente o no. Aquí se estila eso. Entonces, la persona entra en discusión con alguien en la calle y se está enfrentando a una persona violenta, sumamente violenta, que por quitarme esta paja, como dicen, lo va a agredir. Entonces, aquí hay que acostumbrarse a que los peritajes psiquiátricos y psicológicos deben ser parte de la sociedad. En mi segunda patria, Estados Unidos, ahora mismo se habló de que se está planteando que los próximos candidatos a presidente de Estados Unidos se le haga un peritaje. Como no se le hizo a Donald Trump. Déjelo ahí, por favor, que ya me voy a incomodar si hablamos de Donald Trump. Doctora, quédese aquí, doctor. Usted me dice que tiene compromisos, no se queda para las conclusiones. Bueno, sí. Quédese para las conclusiones, después de la publicidad, no. el doctor se queda con nosotros 10 minutitos para entonces cerrar el programa. Ya volvemos. De regreso, responsabilidad médica esta semana en Así las Cosas. Y estamos ya en el cierre, en las conclusiones. No queremos despedirnos sin antes mencionar paso por paso, de manera detallada, pero breve, a ustedes ciudadanos que sepan cuál es el procedimiento que se va a agotar al momento de que haya una negligencia, una mala práctica, haya un caso que reclamar. Licenciado Pío, vamos con usted. Bueno, de lo general a lo particular, si una persona entiende que el daño que padece es consecuencia de la negligencia de un médico o del servicio que ha recibido, debe, en términos generales, acudir primero a un abogado especialista en derecho médico para que revise si el caso cumple con los 3 elementos de la responsabilidad civil y evitar entonces incurrir en gastos. Si pasa el sedazo del especialista en derecho médico el caso, entonces el abogado judicializará el caso. Ahora, lo específico, entonces el abogado elegirá si se va por lo civil o si se va por lo penal. Ahora, si lo que usted ha percibido es que usted no ha recibido el servicio como se lo han prometido en el mercado, la publicidad que usted ha recibido es engañosa, el daño estético o el daño que usted ha recibido es a su economía, entonces podría ser que el caso deba ser instrumentado por el Instituto de Protección de los Derechos de los Consumidores, Proconsumidor, como por ejemplo es el tema de los capilares, el tema estético, cutáneo, que le prometen un montón de cosas y no realmente... Con ofertas y todo, ese es el pan de día a Sí, día. el artículo 88 de nuestra Ley de Protección a los Usuarios y Consumidores prohíbe la publicidad engañosa. Claro, y también mencionar los casos más frecuentes en el tema civil, para que sí se entienda que sí se puede. Oh, sí, las condenas en República Dominicana han sufrido un incremento a partir de la sentencia 332-2015, producto del nuevo formato de cómo se analizan las obligaciones de los médicos, y la mayoría de los casos están concentrados en 3 especialidades, que son la estética, la ortopédica y la ginecostétrica. Principalmente ahí se concentra la mayoría de los casos civiles. En derecho penal, bueno, la muerte
y las heridas involuntarias que se manifiestan dentro de este tipo de actos quirúrgicos. Y que no se vaya a entender que yo quiero que se esté demandando todo el tiempo a los médicos. Que sería pero bueno si yo cometo agotar una 15 falta como segundos. comunicadora y difamo a alguien, yo voy a, Claro. a responsabilizarme. Hay que decirle, hay 15 segundos que dedicarse a los médicos, porque uno siempre vive hablando que los médicos son responsables, los médicos. Señores, los médicos se sacrifican para que las personas tengan salud y los médicos tienen el derecho a defenderse en justicia y no todo el daño que ocurre en la medicina es producto de una falta. Hay muchos daños asociados a los actos quirúrgicos per se y un riesgo que los pacientes debemos asumir a la hora que asistimos a un acto quirúrgico. En materia penal, los casos más comunes se dan evidentemente frente a los pacientes más susceptibles, más vulnerables. En los casos pediátricos, por ejemplo, los niños recién nacidos, normalmente cuando ocurre una muerte de un niño recién nacido y los padres no están a gusto con el tratamiento médico, abren una investigación, solicitan que se investigue alrededor de lo que pasó alrededor de esta muerte y normalmente estos casos se judicializan cuando se observa que en el transcurso del procedimiento hubo una inadvertencia, una negligencia, una torpeza por parte del médico que operó en este caso o de alguna manera participó en cualquier evento dentro del tratamiento pediátrico. Ahora bien, no necesariamente tiene que ser frente a situaciones traumáticas, de que el niño tenga una enfermedad que haya que operarlo. A veces puede ser tener cuidado del niño, un medicamento mal indicado. O sea, en este tipo de casos, normalmente la gente acude al derecho penal. En los casos de los medicamentos no solamente se va a limitar a los niños, sino que también va a los adultos. Hay, por ejemplo, hay muchos casos que van a la materia penal, son los casos que van por shock anafiláctico, es decir, por personas que hacen una reacción al medicamento que le ocasiona, por ejemplo, un edema de glotis, es decir, que se le tranca la garganta, para que hablemos en términos llanos, no puede respirar y termina muriendo por asfixia. Entonces, en este tipo de casos, el médico se puede defender estableciendo claramente que no tenía manera de percatarse de que esta persona era probablemente alérgico a este medicamento, porque el médico le hace un cuestionario al paciente, le pide que si es alérgico a un medicamento, además de las previsiones propias que el médico debe tener. Pero hay situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando tú tienes que operar a una persona que tú desconoces, que tú no sabes, que te la traen a la emergencia, evidentemente tú tienes que entender que él puede ser no alérgico a los medicamentos comunes. Y es probable que en casos como estos se presenten, se ocasione la muerte, y esos casos en ocasiones van a la materia penal también. Es decir, en los artículos 320 y 319 del Código Penal Dominicano se ven muchas veces abarrotados en los tribunales penales en materia de responsabilidad penal médica, precisamente por estos casos que te estoy describiendo y muchos casos más que se presentan en la práctica. A medida en que la ciudadanía se vaya informando, empoderando, pues irá exigiendo sus derechos con un buen acompañamiento. Y es importante aclararle que en caso de que cualquier ciudadano no se siente satisfecho con la intervención de un médico dentro de una operación o una intervención quirúrgica cualquiera, es necesario que solicite a las autoridades las investigaciones del lugar. Claro. El centro médico está en la obligación, en caso de que, por ejemplo, la persona quiera la autopsia, está en la obligación de ordenar la autopsia. Claro. Y evidentemente hay otras razones que están previamente estipuladas en los cuales obligatoriamente debe ordenarse la autopsia. Y también puede acudir al Ministerio Público sin necesidad en principio de ir a un abogado, a poner la denuncia del hecho. Pero claro, como dice el doctor Ojío, lo importante es acudir ante un profesional del derecho para que te oriente en cuanto a los pasos que debes seguir en lo adelante. Todo centro donde se manejan pacientes hay habitantes que se llaman bacterias, que son resistentes. Son resistentes a veces hasta al diablo que se le presente. Y perdona la palabra. Y eso es mucho. Entonces, exactamente. Pero entonces el médico no es responsable de eso. Porque por más higiene que se haga, nunca va a haber un espacio estéril en la vida. ¿Sería la clínica, el hospital? No, yo no estoy muy de acuerdo con Excusa, ahí yo no puedo estar de acuerdo nunca con va a usted. haber esterilidad total. Sí, pero yo no puedo estar de acuerdo. Déjame terminar en ese aspecto. Ahora, es el turno mío, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Como la función de nosotros es educativa, no vamos a poner la cámara, porque la cámara solamente cuentan. Lo que tenemos que evitar que el hecho suceda. Claro. Entonces, en términos de medicina, señores, no es que el paciente no tenga derecho. Los derechos humanos fueron difundidos y requete multiplicados a partir del año 1789. El paciente siempre tiene sus derechos. Ahora bien, no podemos manipular, así como nosotros los abogados cuando vamos a hacer un contrato de alquiler en lo personal, nadie nos quiere alquilar porque los abogados son ladrones. Así mismo se pone el pueblo con el médico.
El médico, señores, igual que el abogado, el sacerdote, todo es necesario porque es un equilibrio. Pero háblele al ciudadano. Es un equilibrio. Entonces, eso está llevando a lo que decía el doctor ahorita, a lo que se llama medicina defensiva. Y que no a la pelota, que yo no quiero hacerme responsable de un paciente grave porque se me va a morir y a mí me van a demandar. Entonces, eso se le está produciendo un daño a la sociedad. Pero también una multiplicidad de recursos económicos que se gastan en un paciente, porque ahora le llaman la medicina basada en evidencia, pero se han olvidado de la medicina basada en humanismo, que es lo básico de la medicina, el criterio clínico del médico. Y si yo tengo un criterio clínico y creo que lo que tiene la paciente es un apendicitis y necesito cirugía, ya yo tengo que hacerle una batería de análisis. ¿Por qué? Porque tengo que cubrirme por si me demandan. Entonces, eso le está produciendo un daño a la sociedad. Ahora bien, si consideras, aún con todas esas medidas que ya se han discutido acá, que tu cuerpo ha sido lesionado por el médico, por la institución, pero acude, asesórate, tanto con otro médico, una segunda opinión, como por un abogado. Pueblo dominicano, no traten de sustituir la bata blanca por una bata negra. No la sustituyan, porque lamentablemente eso se le está produciendo un daño. Y cuando nosotros demandamos, se lo digo yo, que cumplo con las dos cabezas. El que menos gana es el paciente. El paciente siempre pierde, aunque gane el caso. Mire, pero también dígale ahí, aproveche al ciudadano que no falsifique la documentación, las analíticas. Bueno, lo que pasa es que la responsabilidad es personal. Dígaselo. Entonces, como hay una responsabilidad y una obligación, porque es un contrato del médico y del paciente. El paciente, la única condición que tiene es, primero, si está cognitivamente sano, va a autorizar el diagnóstico, el tratamiento, lo que sea, previa información, que exija su información. Que sea una información clara, llana, que el médico está obligado a dársela. Porque la información es un derecho fundamental. No autorice nada hasta que usted no se entere de todos los pormenores de esa acción que se va a ejercer sobre su cuerpo. Si el médico se pone guapo, a usted no le importa que se ponga guapo. Sígale preguntando, que el médico está obligado a darle esa información, porque la vida es lo más sagrado que tiene el hombre, es el bien jurídico más protegido, que lo tiene que tutelar usted primero como ciudadano y después el Estado como garantía de sus derechos fundamentales. Doctora, me van a sacar de aquí, vamos a escuchar también a Sócrates Castillo. Que yo está creo, aquí. de los pocos países del mundo donde no hay una lista de los currículum de nosotros. Usted llama ahora mismo al colegio médico, Sócrates Castillo, y no está, el currículum no está en todas partes, por ahí no está. Entonces, cuando usted contrata servicio, usted quiere saber si es verdad que yo estudié en Cornell y Albert Einstein, donde yo estudié, tiene que estar ahí. Todo. Entonces, no queremos que eso exista. Y aparece también otra vez, a veces los médicos que dicen, yo soy neumólogo, y lo que es un médico general. Que es un taller un día. Entonces, toda ese entramado está llevando a que nosotros seamos cada vez más cuidadosos, precisamente para evitar inconvenientes. El médico en principio no quiere hacer daño, pero tiene que seguir, vuelvo y repito, tiene que seguir protocolos. Cuando a mí un paciente me dice, doctor, yo estoy pensando en hacerme daño, en suicidarme, inmediatamente lo admito para intervenirlo, intervención en crisis, ¿verdad? Con psicólogo y todo. Y lo primero que yo indico es litio, carbonato de litio, que es la terapia antisuicida mundial. Si yo no hago eso, el juez lo primero que dice, te perdió, porque ese es el protocolo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros ahora somos carne de cañón. Yo soy de los médicos que está de acuerdo con la demanda, pero con la demanda del que no tiene la pericia para ejercer, del que no sigue yo no puedo ponerme guapo porque usted me demande si yo no sigo los protocolos. Usted tiene el derecho a demandarme y el paciente, es por bioética, inclusive. Pero si yo hago las cosas correctas, no me entran las demandas. Entonces nosotros no podemos quitarle ni el derecho al abogado a que defienda, ni el derecho al paciente a que exija su derecho. Pongamos el caso, por ejemplo, de las enfermedades terminales catastróficas, y yo soy coordinador de psiconcología en el Instituto del Cáncer. Cuando un paciente se le va a comunicar, por ejemplo, que tiene una enfermedad terminal y que le quedan 3 meses de vida, usted
Bueno, regularmente dice el médico tratante es que le da la noticia. Pero ¿qué pasa? Ese paciente puede suicidarse si se le tiene la noticia así. Claro. ¿Qué nosotros hacemos? Tenemos una sala de consejería donde nos sentamos psicólogos y psiquiatras a hablar con pacientes y esa familia para que el impacto de esa noticia no sea desastroso. Entonces, tenemos que mirar bien que si nosotros sabemos actuar, las demandas no son posibles. Claro. O sea, es un derecho del paciente, pero no son posibles. Y los abogados que hagan su trabajo, yo aplaudo eso. Obvio, yo creo que te vas a quedar sin tu Sí, réplica. ya. Aunque yo creo que Estamos se aclaró conformes. también, porque estamos al final como Sí. un poco de acuerdo con todo. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Pudiera ser conflictiva, pero al contrario, yo creo que en las diferencias podemos construir y podemos ponernos de acuerdo para al final proteger el derecho de ellos y ellas, los ciudadanos y ciudadanas Y de los la médicos. República Dominicana y de los médicos también, por supuesto. Gracias, será entonces hasta la próxima semana. Me quedé sin tiempo. Bye bye.